73, 75, ¿eh? O les fue muy bien en el examen y ya se van a ir van relajándose y ahorita es cuando más se debe aprovechar todo este tiempo. Eh, Conectar y estar en la clase, pues vamos a iniciar la segunda parte de nuestro curso de Derecho Civil 2. Ya vimos todo lo que concerniente a la propiedad y entonces ahora vamos a entrar a lo que son las formas especiales de propiedad. Bueno, entonces las formas especiales de propiedad, pues como ya entendemos que es la propiedad y que es tener el dominio sobre una propiedad, pues el tener ese goce y la disposición hacen que sea la propiedad, ese goce y la disposición la va a tener una persona. Entonces, cuando entramos a ver las formas especiales de propiedad, tenemos que ver que van a ser de dos formas. La que ya vimos, la propiedad, cuando se dice que es solo de un titular. Él es el que tiene ese goce y la disposición sobre el bien. Pero hay unas formas especiales de propiedad en las cuales eh, no existe solo un titular, sino pueden existir dos o más. Dentro de ellos, pues, cuando se da de una forma voluntaria, que yo me quiero eh, unir a otra persona para ser propietario, lo estoy haciendo de una forma voluntaria y entonces se va a dar lo que es la copropiedad. Entonces, pero también puede ser que sea en una forma forzosa. Esa forma especial de propiedad forzosa en la cual un bien va a pertenecer forzosamente a dos personas a través de lo que va a ser la medianería, que vamos a ver la figura especial que es la medianería, y de la propiedad horizontal, o sea, ese tipo de propiedad que se da en por ejemplo, en los edificios. Entonces, hoy vamos a iniciar con la forma especial voluntaria de propiedad, que es la copropiedad. Esas formas especiales, pues en el derecho romano al principio,
la persona tenía un amplio poder y decía que esa cosa le pertenecía total y exclusivamente a esa persona. Sin embargo, todo ello dentro de ese derecho fue evolucionando a tal grado que en la época arcaica, pues la propiedad empezó a tener al principio un sentido colectivo. Era el señorío que tenía el rey, en el cual él podía, en cierta manera, otorgar y daba ciertos pedazos de tierra, media hectárea, por diferentes actividades, y entonces ya se daba lo que era la aprehensión corporal de la cosa. Ya en la época clásica, pues esto empezó a tomar la propiedad un sentido individual a través del pater familia, en el cual el pater familia era el único que tenía el dominio, y el dominio pues era que él podía gozar y disponer de ese bien, o sea, el uso, aprovechamiento y disposición de la cosa. Ya en la época posclásica y justiniana, la propiedad ya empezó a tener un sentido individual, pero con límites. Esos límites que se le tenía al pater familia, a la titularidad sobre la cosa. Él podía tener un poder pleno y unitario sobre la cosa, pero la ejercía únicamente esa persona. Posteriormente ya fue dándose lo que es la propiedad en sí, no solo de una persona, sino de cuando un bien va y fuera a pertenecer a más gentes, a más personas. Al principio, pues todo se decía que solo podía haber una propiedad y solo un titular. Y ya pues, evolucionando, ya se dio que dos o más personas podían poseer en común la propiedad del bien, y entonces se fue dando lo que se denominó condominio, copropiedad o comunidad. Ya la copropiedad en sí era todos los bienes que estaban constituidos entre los filifamilias a la muerte del pater. Quedaba todos esos bienes, pero los dueños o los titulares y los que podían ejercer el dominio sobre el bien eran los consortes. Entonces ellos eran los propietarios de todo. Había un pleno poder de disposición sobre la cosa. Ya posteriormente desapareció el consorcio y empezó el ejercicio por partes, o sea, por cuotas, al tratar de que cada condominio solo podría disponer con libertad de una parte, en la cual a él se le decía que podía decidir qué hacer con solo la parte que se le daba. O sea que él podía pedir en cualquier momento la división de la cosa, y esto es muy importante ya en la época clásica, que al principio, como todo era parte en la familia, esto al repartirse, entonces ya él podía pedir la parte de la propiedad y poder decidir qué hacer con ello. Así evolucionó la copropiedad, y hasta que llegó que se afirmó que el principio del que tenía cada condominio, y que quedaba limitado o circunstante a lo que se le daba. Tenía la propiedad no sobre la totalidad del bien, sino solo sobre una cuota o parte ideal del todo. Y entonces esto ya se empezó a que no puede ser de dos íntegros el dominio o la posesión,
ni cualquiera ser señor de parte de la cosa, sino que tiene en parte el dominio de la cosa. Por ejemplo, una casa, el dominio de una cosa, pero que no se podía, esa casa se podía dividir. Entonces, ahí se empezó a hablar de lo que era el dominio de una cuota o de lo que le correspondía. Era propietario, pero no podía decidir sobre todo, sino solo sobre una parte. Ahí ya se empezó a considerar que en esa copropiedad, que podían ser más personas, pues podían crecer, quedándose con el derecho de las partes abandonadas por los otros propietarios, o bien prohibir, oponerse o prohibir a determinadas acciones de los demás propietarios sobre el bien común, y se dieron cuenta de la valoración de este concepto, que no podía, que tenía que ser en cierta manera, podía en cualquier momento pedirse la división para no limitarle a la otra persona su derecho de propiedad. Y si no, pues lo podían, tenían la forma de hacerlo voluntariamente o judicialmente. Por lo tanto, ya se daban las consideraciones generales para saber qué era la copropiedad, y actualmente pues la propiedad se dice que pertenece a una sola persona, la propiedad, y a este se le va a denominar propietario o titular del derecho o del dominio. Pero esta cosa también puede pertenecer a dos o más personas, hasta un conjunto de personas, dando como tal la formación de una comunidad de derechos. En la comunidad, según el Diccionario Real de la Academia Española, significa que pertenece o que se extiende a varios. Esa es que ese derecho se iba a extender a varios. La propiedad en sí, al hablar de copropiedad, se dice que no corresponde a un individuo, sino a varios en común. O sea, que hay una sola unidad de objeto y una pluralidad de sujetos. Hay un objeto que es de varios, o que existen varios sujetos. ¿Sobre qué tipo de bienes puede considerarse la copropiedad? Puede recaer sobre bienes singulares, un bien, una casa, un carro, etcétera, pero también sobre universalidades, o sea, las herencias. Si se recuerda, cuando decíamos los modos de adquirir la propiedad, se decía que se podía adquirir a título universal, que era la herencia, y por eso los bienes pueden recaerse sobre bienes singulares o universalidades. O sea que el bien objeto del derecho, sea singular o universal, va a pertenecer por entero a todos los propietarios en conjunto, y también a cada uno de ellos en particular, mientras esto no se divida. Entonces, ¿qué es en sí la copropiedad? Collin y Capitan, según el libro de Juan Francisco Flores Juárez, nos establece que es el derecho de una propiedad de una cosa que puede corresponder a la vez a varias personas, sin que exista división de la cosa, por lo que se dice que hay copropiedad, propiedad común o indivisión.
que no se puede dividir. Rogina Villegas nos explica que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro indiviso, o sea, pro indiviso significa que no tiene división material, a dos o más personas. O sea que los copropietarios no solo tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes, pero en cierta proporción, es decir, sobre una parte alícuota, sobre la cuota. Si fuera todo parejo, yo puedo tener una casa y se deciden 4 comprarlo y dice, pues esto cuesta 100, bueno, pues entonces uno pone 25, al otro 25, 25, 25. Pero puede ser que ese porcentaje no sea exactamente 25, 25, 25, 25, sino que alguien ponga más y otro menos. Entonces, el derecho sobre esa propiedad va a ser en la proporción, o sea, sobre la parte alícuota, o sea, sobre la cuota que ha dado. Por lo tanto, aquí entonces nos tendremos que dirigir al Código Civil y para ello quiero que me ayuden. Leamos el artículo 485 sobre su primer párrafo. Artículo 485. Cuando hay copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho. Cuando hay copropiedad. Cuando hay copropiedad, así es. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A varias personas. O sea, pro indiviso quiere decir que no tiene división material. Porque yo en una casa no puedo decir, bueno, divido la casa y yo me quedo con todo lo mejor y los baños y algo solo a la otra persona. Entonces es pro indiviso a varias personas. Dejemos a último, bueno, lea el segundo párrafo. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Del presente capítulo. O sea que si no hay un contrato específico en los cuales se den todas esas cláusulas, pues todo tendrá que ser tal y como se dispone en el capítulo del Código Civil. O sea que aquí, cuando nos estamos refiriendo que hay copropiedad cuando un bien o un derecho, porque puede ser un derecho, pertenece pro indiviso a varias personas. O sea que no tiene división material, pero esto va a pertenecer a varias personas. O sea, los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción, es decir, sobre parte alícuota, o sea, sobre la parte o la cuota que haya dado cada uno sobre ese bien. Para ello y poder entender, pues hay principios rectores de la copropiedad y uno de ellos es el principio de la autonomía privada, en el cual existen acuerdos a que hayan llegado los copropietarios. Ellos tendrán que llegar a tener sus acuerdos siempre y cuando no sean contrarios a la ley o violatorios hacia la ley. 2, solo a falta de reglas voluntarias se aplicarán los preceptos del Código Civil y tal como lo leyó la compañera en el segundo
en el segundo párrafo del artículo 485. Este principio de autonomía es un poder reconocido a las personas para regular dentro del ordenamiento jurídico sus propios intereses y crear libremente relaciones jurídicas obligatorias entre sí. O sea que hay una autonomía privada y ellos pueden hacer sus propios acuerdos. Hay un principio de proporcionalidad. Este pues es la participación de los copropietarios en los beneficios y en las obligaciones que deriven de la comunidad y deberá ser proporcional a su respectiva cuota. O yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y si yo doy una cantidad, tengo una cuota sobre ese derecho, pues también sobre esa misma cuota tengo esas obligaciones. Y en el artículo 486, alguien que lo lea, por favor, y lo subrayan. Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Sí, o sea que se presumen que van a ser iguales, lo que yo les decía, 25 tanto o va a pertenecer a cada quien, pero puede ser de que alguien diga, bueno, yo no tengo tanto, pero tengo tanto y el otro, bueno, entonces yo pongo más, pero todos los derechos, pero o sea, beneficios y cargas o derechos y obligaciones van a ser proporcionales a las respectivas cuotas que yo, digamos, si yo tengo el 55% del bien, la cuota que yo di, entonces voy a tener el 55% también de derechos, pero también el 55% de obligaciones. Y en el 496, pues esto lo vamos a ver cuando veamos el acotamiento de las tierras y que es también en una parte proporcional. Eso te los voy a dar más adelante. También hay un principio en esa comunidad, principio democrático o mayoritario. Las decisiones relativas a la administración, disfrute y disposición de la cosa común se tomarán por mayoría, no de propietarios, sino de cuotas o intereses. O sea que si yo tengo, pueden ser 4 personas y entonces lo que va a mandar es la cantidad de la cuota, la parte alícuota. Entonces no va a ir sobre la cantidad de propietarios, sino de las cuotas o intereses, o sea, la parte alícuota. El 490, por favor. Yo, licenciado. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, alguien de las dos ahí, a ver, pónganse de acuerdo. Gracias. Artículo 490, administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, que represente por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa. O sea, del valor total de la cosa, dice, ¿verdad? No dice del número de propietarios, sino del valor total de la cosa. O sea que es de la parte alícuota el que va a mandar, ¿verdad? Entonces hay un principio democrático o mayoritario.
También hay un principio de libertad individual. Cada propietario puede bien abandonar la copropiedad mediante la disposición sobre su propia cuota o bien poner fin a la copropiedad mediante el ejercicio de la acción de división. O sea, que a nadie se le puede obligar a permanecer en la comunidad. Entonces, leamos el 492. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Bueno. Siga. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. Ok, o sea, ningún copropietario no está obligado nadie a permanecer en la comunidad. Pero aquí nos establece que cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión está establecida por la ley. O sea que va a haber un caso en que la ley puede decir, bueno, miren, ustedes acordaron que no se haga la división por determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieren venderlas. O sea que ya que, bueno, se acordó que se va a dividir, bueno, entonces, mira, pues yo te compro tu parte y así. Entonces van a entrar en esas comodendas y puede el otro comprar la parte del que se quiere retirar. Ahora, entendamos mejor qué es la parte alícuota, porque esto es muy importante. La parte alícuota es la parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético en función de una idea proporcional. Es una parte que solo se representa mentalmente expresado por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios, cuya participación variará según los derechos de esto. Entonces, por eso es de que esto se lleva a una proporción aritmética, a un porcentaje. Entonces, así es como en ese porcentaje, dependiendo la parte que haya dado cada quien, que le corresponda. Si alguien dio el 40%, el otro solo dio 25%, pero el otro solo dio 15%, etcétera, y al hacer un 100%, entonces cada uno tendrá un porcentaje, o sea, proporcionalmente el porcentaje es lo proporcional tanto para derechos como para obligaciones. ¿Qué quiere decir la parte proindivisa o proindiviso? Y eso es muy importante porque está en la ley y es importante que lo entendamos. Proindiviso significa que no tiene división, o sea que no se divide. Los copropietarios son dueños de todo, pero nada en particular. Hay cosas que no se pueden dividir y repartir. Bueno, yo tengo esta, y si es un terreno, a mí me corresponde la parte, esta parte con todo y lo que lleva al río, la piscina, y no, todos son dueños, pero
de nada en particular, sino que va a depender de la parte alícuota a la cual le corresponda o que haya dado. Por lo tanto, en la copropiedad hay dos elementos. Una pluralidad de sujetos. Hay más sujetos, pueden haber dos o más. Si solo hay uno, estamos hablando de propiedad. Hay un titular nada más, pero si hablamos de copropiedad, van a haber una pluralidad de sujetos, pueden haber dos o más, y que van a actuar por sí mismos y no por representación. Dos, la cosa. Es la cosa que sobrelleva la indivisión. Esa es la segunda, o sea, el sujeto, los sujetos y posteriormente la cosa que sobrelleva la indivisión. Y hay un tercer elemento, que es que cada sujeto posee una cuota aparte, cualitativamente igual, pero que aritméticamente, pues es lo que corresponde. Entonces, eso fue lo que ya leímos en el artículo 486, en donde nos establece que las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, van a ser proporcionales a sus respectivas cuotas. ¿Cuál es el origen entonces de la copropiedad? O sea, su naturaleza jurídica. Entonces, se dice que es como una comunidad dividida en partes, vinculadas unas a otras, y que esa división no es material. O sea, que no puede dividirse materialmente, no se puede dividir, sino que intelectualmente, o sea, le va a corresponder según la parte alícuota que haya aportado a esa comunidad. Así como se tienen derechos, pues también se van a tener obligaciones, y los copropietarios van a tener los derechos, y dentro de ellos pues está en el 491 está uno de esos derechos. Leamos el 491, por favor. Artículo 491. Derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla, y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratara de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. O sea, eso lo vamos a ver, pero dice que cada uno de los condueños tiene la plena propiedad de la parte en la cual la parte alícuota, por lo que él dio, y entonces sobre esa parte alícuota, yo voy a poder cederla, voy a poder venderla, y voy a poder aprovechar todas estas utilidades, los frutos y utilidades en la parte alícuota de lo que corresponda. E incluso puedo gravarla, o sea, hipotecarla, como ya dijimos, imponerle una obligación o una garantía, pero todo va a ser sobre la parte alícuota que corresponda. Los condueños, dice, gozan del derecho de tanteo. Pues este derecho de tanteo se refiere a ese derecho preferencial que va a tener, que van a tener los otros copropietarios
cuando alguien ha decidido vender o retirarse de la comunidad y que se le haya permitido, y entonces él van a tener los condueños 15 días para decirle, sí, queremos comprar tu parte. Y si en los 15 días no se ponen de acuerdo y no hacen por comprar la parte, él podrá venderlo a quien él considere así necesario, pero tiene que cumplirse con ese tiempo, ese plazo. ¿Qué otros derechos tienen los copropietarios? Pues servirse de la cosa común. Aquí cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarlas según sus derechos. Él puede usar todas las partes, los elementos comunes, los ascensores, los jardines, todo lo que represente el elemento común dentro de un bien. Entonces, a eso se refiere, servirse de la cosa común. No es que el otro, porque haya puesto más, no pueden utilizarla los demás comuneros porque tienen menor cantidad, su parte alícuota, sino que es sobre todo el bien, puede servirse de las cosas que son comunes. También aquí, que es importante, lo subraya, en el 492 dice derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley, que vamos a ver que habíamos leído este artículo. O sea, puede pedir la división, no está obligado a permanecer en la comunidad. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común únicamente cuando de hacerla resulte inservible para el uso a que se destina. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se procederá a su venta y de ahí se va a repartir su precio en la misma proporción y se le dará a cada uno proporcionalmente a la parte alícuota que haya aportado cada quien a la copropiedad, o sea, a la comunidad. Tiene el derecho de pedir el acotamiento de tierras. Cada uno de los comuneros en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota. O sea que la parte proporcional de su cuota, él puede pedir un área para explotarla con labores agrícolas. Si los demás comuneros se negaren a concedérsela, podrá acudir al juez local para que resuelva. Otorgada la parcela, los gastos y los frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que la haya obtenido, pero el área es exclusivamente en la parte alícuota que le corresponda, pero él tiene que pedir el acotamiento de tierras, que a eso es a lo que se refiere, el acotar la tierra en la parte alícuota que él haya aportado. El derecho de tanteo, y lo subrayan. Leamos el 498.
Artículo 498, derecho de tanteo. Si hubiere de poner... Si se hubiere. Si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieren el arriendo dos o más comuneros y no lograren ponerse de acuerdo, será la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Va, ¿qué cree usted que significa eso, compañera? Y por eso es que debe uno leer bien despacio y tratar de entender. ¿Qué entiende usted entonces por ese derecho de tanteo? Yo comprendo que si el bien que se va a poner en copropiedad se pudiera producir algún tipo de explotación, ya sea de todo o de una parte o arrendamiento, todos los copropietarios o comuneros van a tener derechos de obtenerla en igualdad de condiciones, o sea, todos en la misma proporción. Ese derecho de tanteo es un derecho preferente, ¿verdad? Ese derecho que tiene todo copropietario de adquirir la parte alícuota que otro condueño desea enajenar, o que o sea, voy a tener primero el derecho antes que otros. Los condueños, los copropietarios van a tener el derecho preferente a decir, mire, esto lo que nos quede a nosotros, yo lo voy a comprar, yo me voy a quedar con él, ¿verdad? Entonces, ese es un derecho de los copropietarios, es ese derecho de tanteo, ¿verdad? Que va a tener ese derecho que tiene todo copropietario de adquirir la parte alícuota a que otro condueño va a desear enajenar. ¿Estamos? ¿Entendemos eso, compañeros? Sí, licenciado. Ok. ¿Qué es a lo que se refería cuando establecía la ley, ¿verdad? Entonces, en el artículo 493 se da el pacto de indivisión. Es ese pacto en que pueden entrar los copropietarios para que no se haga la división durante un tiempo. Entonces dice, pacto de indivisión. Será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por un tiempo determinado que no exceda de 3 años. Puede ser de 1 hasta 3 años, pero no más de 3 años. Pero plazo que podrá prorrogarse por nueva convención, o sea, van a convenir de nuevo en un plazo igual. La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Por ejemplo, yo estoy en la comunidad y hay un pacto de indivisión, pero yo tengo una emergencia. Necesito el dinero y entonces yo tengo que convencer al juez de que hay una circunstancia grave y urgente y entonces él puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Es la única forma en que se puede no violar, sino que podemos salirnos de ese pacto de indivisión. Aunque nadie está obligado, por ello es que nadie está obligado a permanecer en la comunidad. Por lo tanto, si se firmó ese convenio, pues si
si no la autoridad judicial podrá ordenarlo siempre y cuando se pueda comprobar la urgencia y la gravedad de esa circunstancia. Como también hay derechos, pues hay obligaciones. Y en el artículo 488 están obligaciones de los comuneros. Y cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Por ejemplo, yo así como yo tengo derecho en una proporción, también tengo obligación de conservar la cosa. Entonces, y debo contribuir a los gastos necesarios, pero en la parte proporcional que me corresponde. En las innovaciones, pues también ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios, que represente por lo menos las 2/3 partes del valor total de la misma. O sea que no puedo alterar y que me voy a dedicar a algunas actividad ilícita, entonces no se pueden oponer los demás, o bien si hay ventajas, pues todo se tendrá que dilucidar según la votación y la aprobación que dé la mayoría de los demás copropietarios. En la administración, pues para la administración del bien común, pues van a ser obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, que represente por lo menos las 2/3 partes del valor de la cosa. O sea que entre ellos mismos van a decidir quién es el que tiene que llevar la administración, y para ello pues tienen que estar de acuerdo las 2/3 partes. Como todo lo que inicia, también se puede extinguir, y la copropiedad se puede extinguir leamos el artículo 503. Artículo 503. Cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. ¿Verdad? Entonces, va a cesar porque ya, bueno, ya se dividió se terminó el pacto, y bueno, hasta aquí llegamos, y cada quien, bueno, se vende, y entonces cada quien desaparece la comunidad. Pero puede ser de que pueda perderse, o que se pueda destruir, o bien que se haya podido vender, o que en la comunidad, pues, miren, yo ya no quiero estar, yo tampoco, y que toda la copropiedad solo recaiga, y todo va a haber un solo propietario. Si hay un solo propietario, ¿será que va a existir copropiedad? No, porque si solo es uno, entonces ya es propiedad. Por lo tanto, esa es la forma como cesa la copropiedad: por división de la cosa común, por pérdida, destrucción, enajenación, o consolide en un solo propietario. Bueno, eso es, a grosso modo, lo que
lo que significa copropiedad. Miremos si hay alguna pregunta. Pues. Wendy, ¿qué dice Wendy? Wendy Carolina Chub, dice. ¿Levantó la mano o solo? Estuardo González, ¿qué dice Estuardo? ¿Qué dice Estuardo? Buenas noches, fíjese que es relación a el tema de examen extemporáneo. Sí, pero eso te lo tiene que con la unos licenciada. minutos de una reunión, Pero eso te lo tiene con la licenciada. Eso es con la licenciada pero no Estuardo. sé si ella está conectada. Eso es con la licenciada Estuardo. Ok, fíjese que les corrieron, Y aquí no estoy, me ha dado ninguna respuesta. Ella está escuchando, pero dejemos. Ella está escuchando, pero. Y al final. Tal vez puede. No, doctor, déjame contestarle, porque ese Estuardo. No, doctor, déjame contestarle. Oye, eco, no sé. Estuardo González, usted solicitó un examen, pero no cumple con los requisitos, y le voy a decir por qué. El examen extemporáneo se solicita al correo institucional. Usted lo hizo, pero solo lo ha solicitado y no ha justificado el motivo por el cual usted solicita extemporáneo. La secretaria le mandó un correo diciéndole que mandara la justificación y dice usted que es por trabajo, pero a nadie le consta, ni siquiera si es usted con el que estoy hablando, menos nos va a constar si trabaja o no, qué pasó, salió tarde, lo mandaron de comida, etcétera. Entonces ella vino y le mandó un ejemplo, porque usted no entendía lo que tenía que presentar. Le manda un ejemplo y usted lo que hace es reenviarle otra vez el ejemplo. Entonces, así, disculpe, pero así no se puede. De acuerdo al reglamento, ustedes tienen 3 días después de celebrado el examen, pero deben presentar, eso está en el reglamento de evaluación, deben presentar la solicitud acompañada de la justificación. Son 2 cosas, porque si no cualquiera pediría examen, ¿verdad? Pero usted no lo ha justificado y ya hoy martes, pues, a eso es lo que le tenía que responder. La coordinación ya le ha sí le podría adjuntar la solicitud de mi jefe, entonces eso se lo solicitó la coordinación desde hace días. Ahí está en los correos. O sea, yo sé que tiene razón, licenciada, pero usted no lo envió. Yo no tengo para mentirle que yo no trabajo, o sea, si yo no trabajo, o sea, yo no pues. Sí, o sea, pero no tengo mire, por eso le digo, no usted está estudiando Derecho, debe de actuar conforme a la ley. El reglamento de evaluación eso indica, ni siquiera es una disposición mía. Sí, o sea, yo le voy a responder con estas palabras que me dijo mi jefe. Mira, me dijo, independientemente utilizó otras palabras. A mí no me interesa si vos o no estás estudiando, me dijo. A mí simplemente me interesa que vos me cumplas con el horario de trabajo. Yo te voy a extender una carta personal, entonces no sé si eso le sirve a usted. Por eso le estoy diciendo que es una constancia, si fue por motivo de trabajo, es una constancia de trabajo. Si fue por motivo de salud, es un certificado médico. Es una constancia de trabajo. La coordinación le mandó a usted un ejemplo. Usted lo que hizo fue reenviarlo. La coordinación le mandó a usted un ejemplo. O sea, sí me mandó ¿cómo se llama? El ejemplo, pues, pero yo le indiqué a mi jefe, pues, entonces, que él me quiera así hacerme
hacer la carta, o sea, no es obligación de él, pues. O sea, yo no puedo obligarlo a él. Yo incluso le pedí favor hoy a él y hasta el momento no me ha respondido, Lick. O sea, yo no es que yo no quiera mandarle eso, pues. Sí, pues, tienes razón. Bueno, seguimos con las preguntas, por favor. Entonces, no sé si se lo puedo mandar hoy o a primera hora mañana. Seguimos con las preguntas, por favor. Ya le dije que tiene 3 días. Entonces, juntando la constancia, no me estaría haciendo el examen. No, si no acompaña la constancia, no tenemos justificación para hacerle su examen. Ok, entonces, a más tardar se lo digo que se lo va a mandar mañana, Licky. Y discúlpeme, pues, pero, o sea, usted entiende que cuando uno está trabajando, las empresas no velan por el estudio, simplemente velan por el que uno les produzca, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta más del tema que se expuso, compañeros? Buenas noches. Yo vi que alguien levantó ahí la mano. ¿Les quedó claro? Miren. Sí, Melissa. Bueno, qué bueno, me alegro mucho. Miren, ahora empezamos ya con el contenido para el segundo examen parcial, es decir, la segunda parte del curso de Derecho Civil 2. Ya vimos que continuamos estudiando el libro segundo del Código Civil, que se llama de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Hoy se expuso el tema de la copropiedad como una forma especial de propiedad. Entre las formas especiales de propiedad es donde encontramos a la copropiedad que se expuso hoy, la medianería y la propiedad horizontal para la próxima clase, que es el día jueves. Estas se llaman formas especiales precisamente porque tal como su nombre lo indica, pues existe siempre propiedad, pero la propiedad ya se da en una forma muy especial. Por ejemplo, en el tema de la copropiedad, pues vimos que puede recaer sobre un derecho o sobre un bien y que puede pertenecer en forma proindivisa a varias personas. Entonces, hay bienes o derechos que pueden pertenecer a varias personas. Por eso es que la copropiedad se origina o por contrato, cuando, por ejemplo, 3 o 4 hermanos se ponen de acuerdo y deciden comprar una finca. Pero también se puede originar por la sucesión mortis causa, porque cuando la transmisión del patrimonio del causante se transmite en su totalidad por medio de una herencia, es a título universal. Entonces, todo ese patrimonio que no se extingue con la muerte es el que se transmite a todos los coherederos. Y ahí hay una forma también de copropiedad. Vean que la persona ejerce la propiedad sobre la parte alícuota, o sea, sobre la parte respectiva que le corresponde. Entonces, sobre esa parte que le pertenece, ejerce su pleno derecho de propiedad. Puede disponer de él, puede grabarlo, puede gozar de los frutos. Pero a diferencia de la propiedad individual, yo aquí solo voy rescatando lo más importante. A diferencia de la propiedad individual, pues aquí aparecen 2 figuras más. En primer lugar, el derecho de tanteo, que es el derecho preferente que tienen los demás copropietarios de adquirir en primer lugar el bien. Es decir, si por alguna razón alguno de los hermanos, por ejemplo, de los copropietarios, ya no quiere permanecer en copropiedad y quiere vender su parte, a los primeros que tiene que ofrecerle su parte alícuota es a los copropietarios, ya después a los terceros. Por eso se llama derecho de tanteo. Y el famoso pacto de indivisión, que se celebra por un plazo de 3 años, puede ser prorrogado por otro plazo más de 3 años, y ese pacto consiste en conservar el bien en forma indivisa por tiempo determinado. Pero nadie
Nadie está obligado a permanecer en forma indivisa. Por eso, en cualquier momento, y el doctor se los expuso, cualquiera de los copropietarios puede pedir la división de la cosa común. En las guías que les mandé, de la 38 a la 44, creo que es, ahí va el contenido de estas 3 formas especiales de propiedad. Y las primeras 2, las 38 y la 39, pues es la agenda que tratamos sobre el tema de copropiedad, más las diapositivas del doctor que amablemente nos hace para cada exposición. Ustedes tienen el material suficiente para poder estudiar, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí pues me han hecho comentarios que todo claro, entonces podríamos finalizar la clase allí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, claro, licenciada, doctor, gracias. Kelly Polanco, hable por favor. No le voy a contestar ahí. Hola, licenciada. Mi duda era cuándo iba a ser el examen extemporáneo, perdone. Mire, Kelly, el examen extemporáneo no es lo que uno quiere. Usted, ¿por qué no expone? Gracias, Jorge. ¿Por qué no expone que usted hizo el examen y que ya no pudo ingresar otra vez? Usted no tiene derecho a otro examen porque no tiene justificación. El hecho de que haya entrado y se sale, eso no es causa que justifique se le practique un examen extemporáneo. Usted lo hizo, usted lo entregó. Ninguno puede realizar su examen porque es por medio de su correo. De tal manera que si alguien se lo hizo es porque usted le dio el correo, ¿verdad? Entonces, usted se examinó, ahí va a tener una nota, pero no puede examinarse 2 veces, ¿de acuerdo? Usted no esté pidiendo examen extemporáneo porque no tiene ningún derecho para ello. Licenciada, fíjese que yo mandé el correo en ese momento porque yo estaba teniendo problemas con mi computadora. No es que no haya querido hacer mi examen, simplemente se envió por error. Incluso lo envió, ya lo dijo usted, lo envió. Fue por error o no, usted ya se hizo el examen, ¿de acuerdo? No lo puede hacer 2 veces, Katie. Usted ya lo realizó. Pero fue por error de mi computadora, no fue porque yo haya querido enviarlo. Bueno, entonces, disculpe, esa no es causa para un examen extemporáneo. De acuerdo al reglamento de evaluación, ¿verdad? Eso no es causa. Ya estamos subiendo las notas a la plataforma, perdón, al Laico Club Derecho, para que ya lo tengan mejor en la página oficial, ¿de acuerdo? Para servirle, Lilian, muy buenas noches. ¿Alguien más? Bueno, miren, es conveniente que lean el articulado del tema de la medianería, de la copropiedad, porque el jueves vamos a ver 2 temas más, que es la medianería, y tanto la medianería como la propiedad horizontal son formas especiales de propiedad y de copropiedad, fíjense. Solo que en la medianería vamos a tener una copropiedad forzosa y en la propiedad horizontal pues también puede ser por contrato. Así es que dejamos ahí. Gracias, doctor. Pasen feliz noche. Pasen feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por todo, buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche. Noche.